Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Puede activar su micrófono? Ya. Ya está. Entonces, ahí sabe cómo compartir la presentación, ¿no? No, ¿a dónde voy? ¿Acá en compartir pantalla? Sí, a ver, intente compartir. Espéreme un segundo. Ya. ¿Está activado? ¿Perdón? ¿Puede compartirla? A ver. Pero dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya, voy a solucionar eso. Ya, ahora sí. A ver. ¿Y dónde está acá para...? Usted tiene que tener abierto su PowerPoint para la hora de compartir, lo pueda, cuando abre la ventana de compartir, ahí le va a salir que está abierto. La tengo activa, pero no... Ciérralo y vuélvelo a abrir, a veces no lo coge. Un ratito. Dropbox, Microsoft, Google... No, pero... Ya. ¿Ahí se ve? Sí, ahora lo presenta. Y ya está. Ahí va pasando usted mismo en las diapositivas. Ya. Ya voy a admitir a los demás y mientras voy a compartir yo mi pantalla para poder hacer la presentación y luego ya lo deshabilito para que usted comparta su pantalla y hace su ponencia. ¿Tiene cronometrada cuánto tiempo va a durar su ponencia? De 30 a 40. Ya, ok. Ya, doctor. ¿El puntero se logra ver? No. Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ya. Sí.
Buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida a la 9ª clase del curso virtual de Flebología Clínica que organiza SOPEFLI y AMEFLI, Sociedad Peruana de Flebología y Asociación Médica de Flebología y Linfología. Hoy el tema está a cargo del doctor Miguel León Estrella, diagnóstico de diferenciales en enfermedad venosa crónica. El doctor Miguel León Estrella es cirujano general del Hospital Nacional 2 de Mayo, profesor de cirugía en el departamento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un máster en servicios de salud, administración de servicios de salud, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la SOPEFLI-AMEFLI. Hoy tenemos a nuestros panelistas invitados, al doctor Barriga, al doctor Cataño, que ya hemos contado con ellos anteriormente, al igual que el doctor Gianesini, de Italia. Agradecer, como siempre, el auspicio académico de la UIP, de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, el Instituto Mexicano de Flebología, el Curso Máster de Brasil y la Academia Mexicana de Flebología y Linfología. Ahora le voy a dar el pase al doctor Miguel León para comenzar de una vez con la clase. Ya está, doctor. ¿Puede compartir su pantalla? Active su micrófono, por favor, doctor. ¿Me escucha? ¿Está bien? Sí, sí se escucha, doctor. Ya. Entonces, ¿empezamos ya? Sí, comenzamos, doctor. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, colegas. El día de hoy vamos a realizar el tema de diagnóstico diferencial en la enfermedad venosa crónica, que es muy importante para nosotros poder hacer el manejo correcto y adecuado de nuestros pacientes que vienen con esta enfermedad, ¿no? Hacer un pequeño repaso nada más de la enfermedad venosa crónica. Recordemos que anatómicamente nosotros tenemos en el sistema venoso que está constituido por 3 sistemas: el sistema venoso profundo, el superficial y uno tercero que es el de las venas perforantes, ¿no? Añadido a eso, pues tenemos la bomba muscular, que es la que permite hacer el retorno venoso hacia el corazón, ¿no? A través de ese impulso que va a generar y a través de las venas, ¿no? Entonces, también es necesario hacer una definición técnica de 2 términos, de que enfermedad venosa crónica se refiere a todo el espectro de alteraciones venosas, sea morfológicas o funcionales, acompañado de sus signos y síntomas, ¿no? Como el dolor en las piernas, la pesadez, los calambres, los cambios tróficos que pueden haber en la piel, y se define esta lesión por el CIAPI 0, C0 hasta el C6, ¿no? Todas estas lesiones van a estar englobadas dentro de lo que es la enfermedad venosa crónica, ¿no? Y hablar ya de insuficiencia venosa crónica ya es hablar de una fase más avanzada de la enfermedad venosa crónica, en el cual ya va a existir evidencia de alteraciones cutáneas, ¿no? Vamos a tener ya edema significativo, cambios en la piel, la lipodermatoesclerosis, la atrofia blanca, o la misma presencia de las úlceras que pueden haber, ¿no? Y ahí estamos aquí hablando ya del CIAPI C3 al CIAPI C6, ¿no? Entonces, esos 2 términos es importante diferenciarlos para nosotros poder hacer una adecuada definición, ¿no? Entonces, dentro de la etiopatogenia de la enfermedad venosa crónica, recordemos que nosotros debemos valorar en la anamnesis de nuestros pacientes los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo como sobrepeso, la edad, el sexo, ¿no? Alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, también pueden entrar en esto. También ver la
posibilidad de que sea una cuestión idiopática, ¿no?, de la enfermedad, o secundaria a alguna enfermedad de una trombosis venosa profunda, ¿no? Esto va a generar el daño de las válvulas o las va a debilitar, lo cual pues genera cambios en la pared venosa para finalmente traducirse en la presencia de las varices, ¿no? Recordemos que a todo este fenómeno se va a acompañar el fenómeno de reflujo, lo cual pues, va a condicionar la hipertensión venosa, ¿no? Esta hipertensión venosa va a llevar a los procesos inflamatorios y cambios tisulares, generando pues todo un ciclo, ¿no? Un ciclo de daño, ¿no? Esta hipertensión venosa, que es la que va a producir la inflamación, va a generar los cambios en la piel, sea por la dermatitis, la lipodermatoesclerosis, la atrofia blanca, la úlcera, el mismo edema que se presenta en estos pacientes con varices, y la pigmentación, ¿no?, por los depósitos de hemosiderina en la piel, lo cual va a generar esto de aquí, ¿no? A esto nosotros debemos acompañar que el reflujo es quizás uno de los principales problemas en las varices, ¿no?, en la insuficiencia venosa, en la enfermedad venosa crónica, el cual va a estar mediada básicamente por la obstrucción venosa y la insuficiencia valvular, los cuales pues llevan a la hipertensión venosa, ¿no? Esto acompañado de alguna disfunción o fallo de la bomba muscular, producto de quizás algunas miopatías, atropatías, neuropatías o fibrosis, también van a acrecentar los síntomas de las varices, ¿no? Entonces la hipertensión venosa finalmente nos lleva a una hipertensión capilar, a una extravasación de este líquido al espacio extravascular, generando el proceso de edema e inflamación que finalmente puede conducir a una úlcera, ¿no? Dentro de los signos y síntomas de la enfermedad venosa crónica, este es un pequeño cuadro en resumen para poder tener una idea de los principales signos y síntomas en base a frecuencia. Este es un trabajo que realizaron, ¿no?, donde evidencia pues, que los síntomas más frecuentes van a ser el cansancio, las telangiectasias, ¿no?, la sensación de pesadez, el dolor, las parestesias, el ardor en las plantas de los pies, los calambres musculares, el edema, las venas dilatadas, prurito, quemazón, el eczema varicoso, trombosis venosa profunda y finalmente pues las úlceras venosas, ¿no? En ese porcentaje van a ir presentándose los síntomas y signos de la enfermedad venosa, ¿no? Estas alteraciones cutáneas van a ser progresivas, ¿no? Vamos a tener una hiperpigmentación ocre de estas lesiones, o el eczema, la úlcera venosa, la lipodermatoesclerosis, ¿no? Y la misma presencia de úlceras o la atrofia blanca que vemos en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, estas lesiones van a ser producto de estas alteraciones, ¿no? Estas alteraciones, producto de la incompetencia valvular o hipertensión venosa, va a producir pues toda una serie de fenómenos, ¿no?, una respuesta inflamatoria a través de citoquinas, radicales libres, enzimas proteolíticas, que finalmente van a conducir pues a la fibrosis de estos vasos, ¿no?, que con el transcurrir del tiempo van a conducir pues a los cambios tróficos propios de la piel, ¿no?, que finalmente pueden conducir a las erosiones o úlceras, ¿no? Entonces, esto, como repito, va a ir también acompañado de cierta disfunción muscular, ¿no?, de los músculos de la pantorrilla, que son la principal bomba para hacer el retorno venoso de la sangre hacia el corazón, ¿no? Entonces, dentro de este tema, uno de los temas que debemos de tomar en cuenta cuando uno tiene una úlcera vascular es la causa, ¿no? Determinar cuál es la causa de esta úlcera vascular, ¿no? La úlcera se define como aquella lesión elemental con pérdida de su sustancia producida por alteraciones en la circulación, que puede ser tipo venosa o tipo arterial, afectando las extremidades inferiores y que generalmente van a afectarse el tercio distal de la pierna, ¿no? Acá vemos diferentes estudios realizados donde mayormente la causa de las úlceras vasculares van a ser principalmente venosas, ¿no?, seguida de la insuficiencia arterial o también la mixta, ¿no?, tanto causa venosa como arterial. Y otras causas en menor cuantía, pero también significativo, 5%, que más adelante veremos a qué entidades nos vamos a referir, ¿no? Entonces, cuando uno tiene estas úlceras vasculares, pues mayormente vamos a pensar de que se trata de una enfermedad venosa, de causa de etiología venosa, ¿no? Sin embargo, yo creo que uno de los principales puntos que debemos siempre sospechar es la presencia de que tenga una causa mixta, ¿no?, de que sea tanto venoso como arterial, que es ahí yo creo que donde debemos enfocarnos para poder nosotros abordar bien el paciente y no solamente pues tratarlo como una insuficiencia venosa, ¿no? Entonces,
Dentro de la etiología de las diferentes causas que pueden haber, repetimos, a nivel vascular, ¿no? Podemos hablar de problema venoso, arterial o mixto. Podemos tener también úlceras de tipo neuropático, principalmente relacionados a lo que es la diabetes, Antares, ¿no? Una enfermedad eh, antigua, pero todavía aún presente por la sífilis, la simingomelia, ¿no? O alteraciones metabólicas como la diabetes, la gota, hematológicas como la enfermedad de células pequeñas, la crioglobulinemia, la misma presencia del trauma, que sea en pacientes postrados, por ejemplo, donde pueden tener úlceras de presión, o por la misma injuria, o las quemaduras que pueden tener estos pacientes, ¿no? No descartamos también la presencia de tumores, ¿no? De tumores que pueden causar úlceras en la pierna y nosotros podemos estar haciendo un tratamiento erróneo si es que no hemos definido bien el diagnóstico, ¿no? Que pueden ser tipo carcinoma de células basales o carcinomas de células escamosas, ¿no? Las mismas infecciones también pueden ocasionar estas úlceras, ¿no? De tipo bacteriana, fúngica o protozoaria, ¿no? La leishmania, por ejemplo. Entonces es importante nosotros siempre tener pues la anamnesis, hacer un examen físico adecuado y valernos de algunas herramientas diagnósticas que más adelante vamos a detallar para poder hacer la diferenciación, ¿no? Perdón. Eh, También hablamos de algunos procesos inflamatorios, ¿no? Como la paniculitis, que puede llevar a una necrobiosis lipoídica, el pioderma gangrenoso, ¿no? Una enfermedad ampular que va a evolucionar rápidamente, ¿no? Y también no tan despreciable lo que es las úlceras hipertensivas, ¿no? Ahorita con nuestras personas adultas mayores pues cursan con este problema, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta su sospecha diagnóstica cuando tengamos un paciente con una úlcera en un paciente hipertenso, ¿no? Acá en las figuras podemos nosotros observar los diferentes tipos de úlceras, ¿no? Quizás con la experiencia y el tiempo del transcurrir de la carrera de cada uno de ustedes, pues va quizás a aprender o a detectar rápidamente o orientarse en el diagnóstico que debe haber ocasionado algún tipo de úlcera, ¿no? Entonces, eso va a ayudar también mucho, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo poder diferenciar estos diagnósticos, ¿no? Entonces, una forma de poder nosotros evaluar la presencia de estas úlceras y distinguir la causa es, en este gráfico me pareció muy interesante, ¿no? Si tenemos una úlcera, pensar, ¿es un paciente con diabetes o es un paciente con una sospecha de enfermedad vascular, ¿no? Si es con diabetes, nosotros pues debemos hacer una historia clínica, un examen minucioso, un examen físico minucioso de las extremidades, valorar la presencia de pulso, ¿no? Hacer un test de monofilamento. Este test de monofilamento es a través de un hilo de nylon, puede ser, para poder valorar la sensibilidad del paciente, ¿no? O el índice de presión tobillo-brazo, que también más adelante vamos a detallar un poco para poder nosotros valorar a un paciente que tiene diabetes, ver su posible causa de insuficiencia arterial, ¿no? O enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, estas lesiones, ese tipo de úlceras, pueden ser de tipo neuropática, neuroisquémica o isquémica, ¿no? Entonces, ya el plan de trabajo en estos pacientes pues va a ser orientado en ese sentido, ¿no? Hacer un control de la diabetes, un control de la infección, ver los puntos de presión que puedan tener alterados los pacientes, ver si es que va a necesitar una cirugía y obviamente las curaciones, ¿no? Si tenemos una enfermedad vascular periférica, ¿no? Hacer una historia clínica amplia del paciente, ¿no? Hacer el examen físico, valorar siempre de los pulsos, ¿no? El pulso pedio, popliteo, para poder nosotros determinar, ¿no? También valorar nuevamente el índice de presión brazo, tobillo-brazo, ¿no? Realizar la ecografía Doppler, muy importante, ya hace poco se habló en la charla anterior sobre la importancia del ecodoppler en el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, basado en todos estos datos, nosotros vamos a poder deslindar, sospechar la causa de enfermedad que pueda tener el paciente, ¿no? Que puede ser tipo venoso, puede ser arterial o mixta, ¿no? Entonces, vamos nosotros a establecer nuestro plan para poder nosotros determinar qué hacer, ¿no? Recordemos que si tenemos una enfermedad arterial, pues la compresión no es tan valorada en estos pacientes, ¿no? Y si es que no tenemos ni diabetes, ni tenemos sospecha de enfermedad vascular, nosotros debemos empezar ya a hacer otro tipo de estudios o manejo o sospecha diagnóstica, ¿no? Y para ello nos vamos a guiar o pensar que debemos hacer una biopsia
de esta úlcera, ¿no? ¿Para qué? Para determinar su posible causa, que puede ser inflamatoria, maligna, infecciosa, tipo traumática, vasculítica, la calcifilaxis, ¿no? La calcifilaxia, que pueda estar inducido por drogas o unos desórdenes genéticos y otras causas, ¿no? Entonces, en base a la etiología de esto, pues nosotros vamos a empezar ya a elaborar nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, este es un flujograma interesante para poder nosotros valorar el manejo que podamos darle al paciente para determinar la causa y su posterior tratamiento correcto. Entonces, lo decía hace un momento, cómo realizar el diagnóstico diferencial si tenemos estos diferentes tipos de úlcera, ¿no? Y quizás el ojo entrenado o la experiencia de los colegas pues no nos va a ayudar, ¿no? Sin embargo, en este curso pues hay muchos colegas jóvenes que están empezando esto y creo que es importante pues aprender a reconocer algunos signos, síntomas, hallazgos que debemos hacer y establecer nuestro plan de trabajo para poder hacer su tratamiento, ¿no? Entonces, importante uno, hacer su anamnesis, ¿no? En la anamnesis nosotros valoramos los factores de riesgo, los antecedentes que tiene el paciente, hacer un examen clínico somero por lo menos, ¿no? Ver las características de la úlcera, valorar el pulso, pedio, ¿no? El tibial, popliteo, hacer ciertos estudios, ¿no? El estudio del índice de presión tobillo-braquial, hacer una ecografía Doppler venosa, algunos casos van a ameritar una ecografía Doppler arterial, dependiendo de la valoración que hagamos a nuestro paciente, y finalmente, pues quizás hacer una biopsia, ¿no? Si es que no tenemos claro la situación de nuestro paciente, ¿no? Entonces, dentro de la anamnesis, ¿no? Nosotros debemos indagar, ¿no? La historia previa de trombosis venosa profunda, ¿no? Evaluar la presencia de venas varicosas, obviamente, ver el historial del paciente, ¿no? Ver es un paciente que está quizás postrado en cama, está con movilidad reducida, saber si es que ha tenido antecedentes de trauma, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo importante, ver la cantidad de embarazos o embarazos que ha tenido recientes quizás también, ver, evaluar estas heridas o úlceras que no se han curado a lo largo de todo este tiempo, valorar las flebitis que ha tenido en las piernas, ¿no? Recurrente, o si es que ha tenido algún antecedente de cirugía venosa previa, ¿no? En cuanto a la enfermedad arterial, nosotros, en la sospecha de esto, pues debemos ir pensando, es un paciente diabético, hipertenso, fumador, ¿no? Si ha tenido historia previa de enfermedad vascular, aterosclerótica, por ejemplo, ¿no? Infartos, no sé, enfermedad vascular cerebral, ¿no? Entonces son eh, historial del paciente que necesitamos conocer, ¿no? La obesidad, ¿no? O el paciente que tiene imposibilidad para poder elevar las piernas, que pueden condicionar pues, la presencia de lesiones en la pierna, ¿no? En cuanto al examen clínico, acá realicé una pequeña síntesis para nosotros poder determinar cómo podríamos valorar las características de la úlcera, ¿no? Esto es importante para nosotros ir orientándonos hacia qué tipo de úlcera nos estamos refiriendo, ¿no? Una úlcera venosa, una úlcera isquémica, neuropática o hipertensiva, ¿no? Una úlcera venosa, por ejemplo, ¿no? Debe estar básicamente localizada en el tercio inferior, en la cara lateral interna o externa de la pierna, ¿no? Mientras la úlcera isquémica va a tener una relocalización variable, pero preferentemente va a ser de tipo distal, ¿no? En el pie, en el dorso de pie o en los dedos, ¿no? Una úlcera neuropática va a estar básicamente localizada en zonas de presión, planta de pies, ¿no? En el tobillo, ¿no? En los maleolos, ¿no? Sobre las prominencias óseas, porque realmente son pacientes que están con cierta limitación para la movilización, ¿no? Y la úlcera hipertensiva, que básicamente se va a localizar en la región supramaleolar en la cara externa, ¿no? En cuanto a su morfología, ¿no? La úlcera venosa generalmente es de tipo redondeada, ovalada, ¿no? La úlcera isquémica es pequeña, profunda, muchas veces irregular, donde va a tener quizás como característica la presencia de alguna escara o tejido necrótico, ¿no? Y que eso es algo que generalmente se presenta en las úlceras isquémicas. La neuropática va a estar de tipo redondeada, va a estar relacionada a la superficie ósea donde está localizada, ¿no? La úlcera hipertensiva generalmente es un poco extensa, superficial, no es profunda generalmente este tipo de úlceras hipertensivas, ¿no? Los bordes en una úlcera venosa vamos a ver que va a estar siempre bien delimitado, ¿no? Es una úlcera que es redondeada, superficial, ¿no? La úlcera isquémica no va a tener una superficie irregular, no tiene bordes
redondeados, ¿no? La úlcera neuropática también va a estar bien delimitada, ¿no? Esa es una úlcera básicamente por presión. Y la úlcera hipertensiva realmente va a ser de bordes irregulares y va a estar hiperémico, ¿no? Entonces, el fondo de estas úlceras, generalmente, como había mencionado hace un momento, en la úlcera isquémica, que es el que mayormente va a marcar la diferencia, va a ser de tipo necrótico, ¿no? Entonces, el resto de úlceras va a presentar cierto tejido de granulación o material fibrinoide sobre la superficie de la úlcera, ¿no? El tejido periulceral, ¿no? Por ejemplo, en la úlcera venosa va a ser pigmentado, ¿no? Va a haber la hiperpigmentación en estas zonas de la úlcera, ¿no? Va a haber atrofia blanca, ¿no? La úlcera isquémica obviamente va a ser un poco azulado, medio cianótico. La úlcera neuropática siempre vamos a encontrar mayormente presencia de tejido calloso, ¿no? Va a haber esta zona va a estar engrosada, el tejido va a estar fibrótico, ¿no? La úlcera hipertensiva, mayormente es de tipo hiperémica, a veces con lesiones adyacentes de tipo infarto de cutáneos antiguos, ¿no? Son ese tipo de lesiones, ¿no? Los pulsos distales, a excepción de la úlcera isquémica, en el resto va a estar presente, ¿no? Y aquí es importante valorar el índice tobillo-brazo, ¿no? Que tiene que ser mayor de 0,75, ¿no? El dolor en la úlcera isquémica hipertensiva mayormente va a ser de tipo alto, ¿no? Son pacientes que refieren dolor en la úlcera, ¿no? Mientras que en la úlcera venosa el dolor es leve, pero los pacientes que están con algún cierto grado de infección, pues van a estar más adoloridos, ¿no? Los que tienen una úlcera no infectada posiblemente no tengan dolor o tengan un dolor muy leve, ¿no? Y la úlcera neuropática, muy por el contrario, casi no va a tener dolor, ¿no? Esa es una característica de las úlceras neuropáticas. Entonces, esto es similar a lo anterior, ¿no? Nosotros, como había mencionado hace un momento, la úlcera venosa y arterial quizás son las dos más frecuentes, o la combinación de ambas, ¿no? Entonces uno tiene que valorar siempre que tengamos una enfermedad venosa, pensar que puede ser mixta, ¿no? Para poder nosotros hacer el abordaje correcto de estos pacientes, ¿no? Eso es algo que nosotros creo que debemos siempre estar sospechando alguna enfermedad arterial, más si es que nuestro paciente tiene algún antecedente o factor de riesgo, ¿no? Tipo la misma hipertensión o enfermedad vascular, cerebral, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Entonces, uno de los exámenes, parte del examen físico que nosotros debemos hacer es valorar el índice de presión tobillo-braquial, que es un índice que nos ayuda a valorar el grado de irrigación que pueda recibir la pierna, ¿no? Entonces vamos a hacer una comparación entre dividimos la presión sistólica más alta en el brazo sobre la presión sistólica braquial más alta, ¿no? Comparamos, tenemos que utilizar las 4 extremidades para nosotros poder comparar ese índice, esa división, el resultado del índice de la presión en el brazo y tobillo, pues nos va a dar un valor, ¿no? Nos va a dar un valor. Si ese valor está entre 1 y 1,3, consideramos normal. Y cuanto más bajo esté, más riesgo de enfermedad arterial tenemos, ¿no? Más problemas, más riesgo de tener alguna enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, esta es la forma como medirlo. Vamos a comparar, vamos a insuflar el manguito para el tensiómetro, 20 centímetros por encima de la desaparición del latido arterial. Debemos sí tener un Doppler, ¿no? Periférico para poder detectar la presión arterial sistólica al momento que aparece, ¿no? Y compararla, hacer la división con la presión arterial en el tobillo, ¿no? Esa división es la que nos va a dar, ¿no? Entonces, el transductor Doppler, ¿no? Debemos orientarlo en sentido horizontal hacia la pierna, por lo menos entre 45 y 90 grados, sea en la arteria pedial o en la tibial, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder calcular este índice que nos va a ayudar a detectar, ¿no? La posibilidad de que nuestro paciente esté cursando con una enfermedad arterial adicional quizás a nuestro problema venoso, ¿no? Entonces, obviamente ya creo que en el seminario anterior ya habíamos hablado la forma, metodología, la importancia, la ecografía Doppler que se realiza en nuestros pacientes, ¿no? Eso también ya creo que sería redundar, ¿no? También es importante evaluar la sensibilidad, ¿no? Este es el test monofilamento, ¿no? Que a través de un monofilamento nosotros vamos a digitalizar en diferentes puntos de presión en los pies, en la planta de los pies,
para valorar su sensibilidad, ¿no? Pensando o sospechando en la posibilidad de que tengamos una úlcera neuropática o un daño del sistema nervioso periférico que debemos nosotros sospechar en algún tipo de esas patologías, ¿no? Una de las acciones que también debemos de realizar es la toma de biopsias de los bordes de la úlcera, ¿no? Nosotros debemos planificar esta toma de muestras, sobre todo en aquellos pacientes que tengamos la duda diagnóstica o no sepamos diferenciar quizás o no tenemos claro la ecografía Doppler o el índice tobiobrazo, ¿no? Sin embargo, esta prueba debe realizarse básicamente en todos estos pacientes que tengamos la duda, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ubicar una zona en un borde de la úlcera, ¿no? Entre el tejido cicatrizal y el tejido inflamatorio, ¿no? Tomar una muestra de por lo menos medio centímetro, ¿no? Hacemos un marcaje y luego hacemos la sección, ¿no? Debemos hacer una sección de por lo menos 5 milímetros para poder mandarlo a estudiar, no debe ser exactamente el borde, ¿no? Para nosotros poder estudiar y ver el resultado que podamos obtener de eso, ¿no? Este es un trabajo que se realizó de estudio de úlceras en pacientes con úlcera venosa, ¿no? Me pareció interesante, los comparto, ¿no? De 293 pacientes que se realizaron biopsia, 259 fueron por úlcera vascular, ¿no? Ya pudiendo ser venoso, arterial o mixto, ¿no? Sin embargo, el 8% más o menos fue de causa de úlcera inflamatoria y el 4% de úlceras neoplásicas, ¿no? Entonces, estos pacientes pues se nos pueden escapar si es que nosotros no hacemos el estudio biópsico, sobre todo en aquellos pacientes que no hayamos sospechado o sobre todo en aquellos que quizás estamos tratando, estamos realizando el tratamiento y no vemos mayor respuesta, ¿no? A veces esperamos 4 o 6 semanas de terapia compresiva, curaciones y tratamiento que se realice para su problema de insuficiencia y si no vemos respuesta, pues podría ayudarnos a hacer ese tipo de estudio, ¿no? Un estudio biópsico, ¿no? Donde en los resultados básicamente vamos a encontrar presencia de trombos intraluminales en este tipo de lesión, ¿no? Acá en esta tabla nos presenta los diferentes hallazgos que se encuentran básicamente en el estudio histológico, ¿no? Siendo la presencia de trombo o tejido necrótico, lo que mayormente nos va a poder determinar que estemos ante una úlcera de tipo arterial, ¿no? Yo creo que en resumen podríamos ir haciendo una diferenciación entre los diferentes tipos de úlcera, ¿no? Si sospechamos de una úlcera arterial en una anamnesis, pues debemos tener claro todo esto, ¿no? Si el paciente hipertenso, diabético, una dislipidemia o fumador, ¿no? Sospechar que tenga arterial, ¿no? Donde el dolor es muy importante, no es un dolor bastante intenso que tienen los pacientes, es un dolor que quizás está más presente en el reposo, ¿no? O cuando se eleva la extremidad, ¿no? Ese es un dolor que se intensifica, ¿no? Normalmente se van a localizar en las prominencias óseas, los pulsos van a ser débiles, generalmente las úlceras van a ser de tipo secas, ¿no? No van a ser muy exudativas, la piel va a estar fría, va a haber pérdida de vellosidad, ¿no? Las uñas van a ser distróficas, ¿no? Es un paciente que pues tiene esas características, ¿no? Un paciente con una úlcera de Martorell es un tipo de úlcera hipertensiva, ¿no? El dolor también va a ser importante, ¿no? Mayormente se va a localizar en el malleolo externo, ¿no? Los pulsos van a estar presentes y mayormente esta úlcera va a ser superficial, ¿no? Puede ser bilateral, ¿no? Estos pacientes pueden tener úlcera bilateral o tener en una de ellas, de las extremidades, la úlcera y en la otra una úlcera que ya cicatrizó, ¿no? Entonces debemos realizar en el examen físico esta valoración correcta, ¿no? La insuficiencia venosa crónica, el dolor generalmente es leve, como ya le había indicado, mayormente se van a localizar en el malleolo interno, ¿no? Los pulsos pedios van a estar presentes, ¿no? Y la exudación por la úlcera pues va a ser mayor, ¿no? Son úlceras húmedas que generalmente van a tener secreción, fibrina, ¿no? Y obviamente pues tenemos que encontrar la presencia de insuficiencia venosa, ¿no? Los pacientes inmovilizados, ¿no? Que estén postrados, pues mayormente debemos pensar en las úlceras por presión, ¿no? Donde no van a tener mayor dolor. Mayormente estas úlceras van a estar localizadas en los puntos de apoyo, en el talón, en el malleolo externo, ¿no? Eh, Se va a acompañar de incontinencia, desnutrición, que mayormente tienen estos pacientes, ¿no? Y en los pacientes diabéticos,
y otros que tengan algún otro tipo de neuropatías, pues las úlceras neuropáticas generalmente van a ser indoloras, se van a ubicar más en la planta del pie y van a tener hiperkeratosis o callosidad perilesional, ¿no? Alrededor de la úlcera, ¿no? Puede haber riesgo de osteomilitis en estos pacientes. Entonces aquí vamos a describir algunas de estas úlceras que son un poco de mayor frecuencia para nosotros hacer un abordaje o una correcta diferenciación, ¿no? Estos pacientes, para ser clasificados como úlcera de Martorell, pues uno, debemos obviamente tener la presencia de hipertensión, ¿no? No debe haber obstrucción arterial, es decir, debemos tener los pulsos periféricos palpables, no debe haber existencia de insuficiencia venosa o signos de insuficiencia venosa, debemos tener una úlcera superficial, ¿no? Generalmente en la cara anteroexterna de la pierna, sea en el tercio medio o en el tercio distal, ¿no? Puede haber simetría de lesiones, puede haber úlceras bilaterales, o como dije hace unos instantes, puede tener una úlcera en una pierna y en el otro lado alguna cicatrización o un parche pigmentado, ¿no? Son generalmente bilaterales. Y ambas piernas se pueden afectar simultáneamente o secuencialmente, ¿no? En un momento puede nuevamente tener úlcera en la otra contrapierna, ¿no? En la biopsia, en el estudio biópsico, que estos pacientes requieren estudio biópsico, se va a encontrar arteriolosclerosis subcutánea isquémica, ¿no? Entonces, es una úlcera que debemos tomar en cuenta para poder hacer el diagnóstico diferencial de nuestras úlceras venosas, ¿no? El pioderma gangrenoso es otra entidad también con relativa frecuencia, que es una dermatosis inflamatoria no infecciosa, ¿no? Mayormente es de evolución rápida, pronta, empieza con presencia de ámpulas, ampollas, ¿no? Que progresivamente van haciéndose ulcerosas, ¿no? Estos pacientes rápidamente tienen una reacción, ¿no? Tienen una patergia a los traumas, ¿no? Van a tener un borde violáceo, generalmente eritematoso, bordes irregulares, ¿no? Las pantorrillas mayormente son los sitios donde más ocurren. Y si hayan presente esta enfermedad, ya indica la presencia de algunas enfermedades sistémicas, ¿no? Generalmente enfermedad inflamatoria intestinal o unas artropatías inflamatorias seronegativas que son la causa de esta enfermedad. Entonces, cuando uno tiene la presencia de esta pioderma, nosotros debemos ya ir pensando que este paciente no solamente el problema es de la úlcera, sino que tiene algún otro problema que debemos investigar, ¿no? Que eso ya requiere un mayor estudio, ¿no? En el estudio biópsico de estas lesiones vamos a encontrar una úlcera con un infiltrado neutrófilo, ¿no? Vamos a encontrar ese tipo de características. En la calcifilaxis, ¿no? Ese es un tipo de patología también presente, sobre todo en aquellos pacientes que están sometidos a diálisis o pacientes que tienen alguna enfermedad renal crónica, ¿no? O que han hecho un trasplante renal o sufren de algún tipo de hiperparatiroidismo. Es una vasculopatía por calcificación de la capa media de los vasos, el cual va a dar a isquemia y a necrosis subcutánea, ¿no? Entonces esta costra realmente va a ser una costra dura, ¿no? Con calcificación duro, ¿no? De consistencia ósea a veces, ¿no? Color marrón, ¿no? Está adheridos al lecho de la úlcera, ¿no? Y en la radiografía podemos encontrar, quizás en la imagen no se logra evidenciar, pero podemos encontrar calcificación de la arteria pedia o la tibial, ¿no? Y podemos encontrar cierta calcificación en un tipo de radiografía, ¿no? El dolor en estos pacientes es generalmente de tipo neuropático, asociado con disestesia o nódulos cutáneos, que con el tiempo pueden evolucionar a estas úlceras, ¿no? Entonces, un paciente que con enfermedad renal, pues que tenga una úlcera, debemos sospechar la calcifilaxis, ¿no? Las úlceras neuropáticas, ¿no? Generalmente son indoloras, ¿no? Mayormente se van a ubicar en los puntos de presión, en la planta de los pies, se rodean de tejido hiperqueratósico, calloso, ¿no? Perilesional a la úlcera, generalmente van a ser profundas, ¿no? Con bastante tejido de supuración y granulación, ¿no? Mayormente van a estar ubicados en los pies y pueden cursar pues, con una osteomielitis crónica subyacente, ¿no? Es una enfermedad también a valorar y tomar en cuenta, ¿no? Las úlceras arteriales, pues vamos a tener clínicamente la presencia de claudicación intermitente, en la cual pues hay una clasificación de Fontaine, ¿no? Para nosotros poder determinar el tipo de claudicación desde el grado 1 hasta el 4, ¿no? En el 4 ya vamos a hablar de presencia de úlceras y necrosis, que es el grado extremo, y en el grado 1 pues cuando tenemos pacientes que aún pueden estar incluso asintomáticos, ¿no? En el grado 2 tenemos la
la claudicación intermitente, en la cual al caminar más de 150 metros pues va a haber presencia de dolor, o de 2B a una menor distancia, ¿no? Entonces el dolor se va a presentar básicamente en reposo, es un dolor más intenso, que calma al colocar la pierna en declive o en posición péndula, ¿no? Ese dolor va a aliviarse, ¿no? Si es que uno eleva la extremidad, también va a presentar una mayor intensidad de dolor, ¿no? Y puede haber pues, lesiones tróficas circundantes a la úlcera, ¿no? Algunas úlceras inmunológicas de etiología inmunológica también son importantes, nosotros valorar, ¿no? En la historia clínica nosotros debemos de conocer este tipo de antecedentes, ¿no? De artritis reumatoide, lupus, o poliartritis nodosa, ¿no? Algunas discrasias sanguíneas también pueden generar las úlceras, como la drepanocitosis, la talasemia, la trombocitopenia, policitemia vera, ¿no? Nos van a determinar ciertas características de las úlceras, ¿no? En estos pacientes, obviamente, pues el estudio histológico es el que nos va a ayudar a definir el diagnóstico. Obviamente, también quizás son pacientes que no están aún diagnosticados y esta puede hacer el debut de su enfermedad, ¿no? Entonces, es importante hacer la valoración histológica de estas úlceras, ¿no? Y algunos casos también podemos tener de úlceras por etiología neoplásica, ¿no? La úlcera de Majorlin, que es la presencia de una úlcera en la cual vamos a encontrar un carcinoma espinocelular, ¿no? Mayormente estos pacientes van a tener como antecedente la presencia de una cicatriz y sobre ese sitio es donde va a producirse la úlcera, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad de larga duración, para su detección pueden pasar entre 20 y 40 años, ¿no? Entonces, esas son diferentes causas de las úlceras, ¿no? Acá podemos tener una lista larguísima de todos los diagnósticos que nosotros podemos pensar al observar una úlcera, ¿no? Una úlcera de etiología vascular, venosa, arterial, linfática, microangiopática, la misma hipertensiva, en las neuropáticas por neuropatía periférica o central, ¿no? Por diabetes, tabes dorsal, ¿no? O metabólica en los diabetes mellitus, en pacientes con gota, pacientes con amiloidosis, calcifilaxis, ¿no? En las de etiología hematológica, ¿no? Las que están con anemia, células pequeñas, policitemia vera, leucemia, trombocitopenia, los autoinmunes, ¿no? Pensar en la artritis reumatoide, la vasculitis leucocitoplástica, ¿no? La poliarteritis, ¿no? Neoplásicas, ¿no? El carcinoma de células basales, el carcinoma escamoso, las mismas infecciones bacterianas, virales, fúngicas, protozoarios por la leishmania, o algunas medicaciones que también pueden generarnos úlceras, ¿no? O mismos defectos genéticos también, como el síndrome de Klinefelter, síndrome de Felty, ¿no? Y otros desórdenes en la piel, como el epidermo gangrenoso, entre los más frecuentes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta úlcera, pues son toda esta lista de entidades que nosotros debemos de pensar para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Con la ayuda del ecodoppler, el índice tobio-brazo o el estudio histológico, creo que nosotros podemos ayudar a poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, no olvidemos que al tratar una úlcera en la pierna, en nuestra población adulta mayor, que es la que más sufre este problema, quienes están muchas veces sumergidos en la tristeza, el dolor, el miedo, la ansiedad, pues debemos pensar que no solamente estamos tratando la úlcera, sino detrás de ello pues tenemos a un ser humano que la está padeciendo, ¿no? Entonces, ese sería el tema. No sé si habría algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor León. Muy buena su exposición. Sí, tenemos algunas preguntas, pero primero vamos a ir con los comentarios de los panelistas. Hoy día tenemos al doctor Yanesini, tenemos al doctor Wilder López, tenemos al doctor Barriga y al doctor Eber Cataño. Por favor, yo les voy a activar su audio ahorita. Doctor Yanesini, buenas tardes. Buenas tardes a todos. It's always a true pleasure being here with you, and I really like to congratulate deeply for the wonderful lecture that I hope soon we will be able to have also in English because it is worthy to be listened to all around the world. So congratulations to Miguel. Really wonderful presentation. I was wondering, considering your expertise, what is your point of view
on pH measurement and temperature measurement of the lesion, because we know from the guidelines they are not still recommended. But we know also from the research lines that pH and temperature could tell us something more. What is your vision as an expert? Do you understand my question? No, no, no. La faccio in italiano? Qual è la tua opinione della misurazione del pH, dell'acido basico e della temperatura della lesione per valutare la guarigione della ferita? La reacción inflamatoria de por sí realmente van a ser lesiones hiperémicas, ¿no? En este tipo de lesiones. El calor, la reacción inflamatoria de por sí puede generar el calor en estas heridas, ¿no? Creo que valorar sobre todo en las úlceras arteriales, ¿no? Que en estos pacientes pues van a tener la piel fría, donde debemos sospechar acompañado de los cambios tróficos de la pérdida de vellosidades, ¿no? Podemos sospechar en estos pacientes con insuficiencia arterial más que venosa, ¿no? E la seconda pregunta è sulla compressione nel paziente arteriale. Quando e che utilità può avere secondo la tua esperienza? La compresión en úlceras arteriales pues no están obviamente recomendadas, ¿no? No utilizamos, quizás en los pacientes con úlcera mixta, ¿no? De tipo venosa, pero yo creo que se tiene que hacer todo un estudio angiográfico en estos pacientes con úlcera arterial antes de hacer el manejo compresivo, ¿no? Porque recordemos que hay un gran porcentaje de pacientes, 15% o hasta el 20%, pues que tienen una etiología mixta, ¿no? En las úlceras. Bueno. Gracias, doctor. Doctor Cataño. Doctor Cataño, ¿está activo su audio? Bueno, buenas tardes. Bueno, acá ahora puedo. Sí, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. ¿Su comentario respecto al tema de hoy día? Sí, bueno, ante todo buenas tardes. Acá estamos en el Perú, son horas de la tarde. Felicitar al expositor, muy buena exposición, ¿no? Sobre este tema. Y bueno, yo lo que quisiera recalcar, ¿no? De repente en estas clases están siguiendo muchos profesionales jóvenes que se están iniciando de repente el mundo de la flebología. Entonces, siempre recalcar la parte de la historia clínica, la anamnesis, ¿no? Los antecedentes. Desde ahí nomás ya vamos, digamos, sacando conclusiones de qué tipo de, en el caso de las úlceras, por ejemplo, qué tipo de úlcera puede tener el paciente, ¿no? Siempre preguntar los antecedentes, en general, ¿no? El tipo de síntoma, el dolor, pesadez, cansancio, el dolor en qué momento se presenta al caminar o estar en reposo, y el tiempo de evolución de las heridas, si ha tenido cicatrices anteriores, ¿no? Y bueno, y al hacer el examen siempre palpar pulso. He visto que muchos se les pasa, algunos colegas, sobre todo de repente los jóvenes, siempre palpar pulso y fijarse pues en el tipo de herida, ¿no? Si es una herida de bordes regulares, si es profunda, si hay necrosis, como decía ahí el doctor León, para ya ir definiendo el tipo de úlcera ante el que estamos. La edad del paciente, tienen siempre no olvidarse, ¿no? Vemos que es más frecuente en pacientes de la tercera edad. Sin embargo, pues nos vienen pacientes jóvenes con úlceras varicosas. Entonces, siempre tener en cuenta todos estos aspectos cuando valoramos un paciente que viene con una enfermedad crónica, ¿no? Más el tema se ha centrado en diferenciar qué es lo que se va a diferenciar sobre los tipos de úlceras, ¿no? Entonces, y bueno, también es importante, una vez que se da el tratamiento, ver la respuesta también, ¿no? Ese es un tipo de prueba y diferenciación terapéutica, porque hay úlceras fáciles, como quien dice, por ejemplo, aquellas úlceras de repente que están a nivel de malleolos y vemos un tremendo cordón, una úlcera, una varices grande, ya, bueno, pues ya nos está orientando y estamos viendo que incluso en cuanto a pronóstico va a ser fácil de manejar esta
esta úlcera, ¿no? Porque eliminas esa varices y la herida empieza a cerrar rápidamente, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar otras úlceras que no tienen de repente digamos, esas varices satélite, por así decirlo, y que son difíciles de tratar. No encuentras a veces cuál es la vena, a veces es una perforante que está en la misma base o dentro de la misma úlcera, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas veces, bueno, a los que tenemos bastante experiencia, ¿no? Detectamos a veces en qué nivel están las venas, tanto por anatomía como también por haber desarrollado pues la parte semiológica y la experiencia en sí. Pero en algunos casos también ya tenemos que recurrir a la ayuda diagnóstica como es el ecodoppler, que nos ayuda en esos casos, ¿no? Entonces, felicitar finalmente pues, a la exposición del doctor León, muy buena, y bueno, otras preguntas más para poder comentar más adelante, ¿no? Sí, doctor, gracias por su comentario. Doctor Barriga, ¿está activo su micrófono? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. ¿Aló? Bueno, felicito al doctor León por su exposición. Ha sido muy clara, muy interesante. Lo que yo quería aportar es de que hay muchos pacientes que tienen varices, ¿no? La varices es evidente y el paciente viene a la consulta por dolor en las piernas y a veces la causa no es las varices, es otra causa, generalmente un problema de columna. Y a veces lo operan al paciente de las varices y sigue con sus mismos problemas porque no ha hecho una buena anamnesis. Entonces es muy importante hacer un buen estudio del paciente antes de hacer un tratamiento, ¿no? Porque, como le digo, a veces el paciente viene con una varice evidente y no es la causa de su molestia que viene el paciente. Eso quería contar. Gracias, doctor Barriga, por su comentario. Doctor Wilder. Bueno, mientras el doctor se conecta, tenemos una pregunta de los participantes, que es, ¿en qué momento si es recomendable hacer la biopsia con el método de Punch? Pregunta para el expositor. Sí, yo creo que va a depender mucho más del patólogo. Lamentablemente, a veces el estudio histológico menor, ¿no? Por el punch tenemos un menor tejido, a veces, muchas veces no es muy bien leído, ¿no? Tendríamos que tener, por ejemplo, buenos patólogos para ese tipo de lectura, ¿no? Particularmente, por ejemplo, yo a veces he realizado biopsias percutáneas por otro tipo de causas y a veces la lectura de esas láminas pues no son las correctas, ¿no? Yo creo que tenemos que ir acompañados de un buen patólogo para el diagnóstico histológico, ¿no? Diferente a una muestra significativa que se obtiene a través de una excisión, ¿no? Entonces, por ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, también se puede realizar, pero considero que es particularmente mejor para mí hacer una biopsia de excisión, ¿no? Más que un punch. Gracias, doctor. ¿Alguno de los panelistas tiene algún comentario al respecto? Sí. ¿Me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Bueno, tal vez también por ser cirujano, pero yo considero que una biopsia de excisión es una mejor muestra, ¿no? Yo he visto resultados falsos negativos con otros métodos realizados de repente. En el método Punch lo utilizan mucho los dermatólogos. Y he tenido en mi experiencia personal pacientes que han venido con biopsia negativa. Bueno, cuando después se hizo una biopsia de incisión, se confirmó. Como este doctor León, también depende mucho del patólogo, pero hay que ser generoso con la muestra, creo yo, ¿no? Porque recuerden que ya se está pensando en descartar una neoplasia, ¿no? Obviamente también tiene sus propias características. No lo mencionó el doctor León, pero la neoplasia también tiene destaca mucho el mal olor de repente de la herida, ¿no? Y es siempre los casos que he visto sobre una cicatriz anterior, incluso cicatrices de quemaduras he visto bastante frecuente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que, por suerte, pues no es lo más común, ¿no? No es lo más común. Y eso sobre todo, más allá, en pacientes que hemos tratado, si hemos pensado en varices, hemos eliminado de repente todas las varices que había y no mejora,
Entonces ya recurrimos a la biopsia, que nos tenemos que jugar todo como que... Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. ¿Cómo camina Yaji? Yaji camina muy bien. Gracias, doctor Cataño, por su comentario. Tenemos la siguiente pregunta, que es acerca de si están haciendo tratamiento para úlcera vascular, ya sea venosa o arterial, ¿en qué momento se decide hacer biopsia? Como lo había explicado, ¿no? Después de estar 4 semanas sin una mejor evolución, algunos consideran hasta 6 semanas, sin una mejor evolución de la úlcera que uno está tratando, debe valorar ya la necesidad de hacer una biopsia, ¿no? Eso es lo que más o menos se recomienda, ¿no? O si es que tenemos de inicio, uno ya sospecha un tipo de lesión, tampoco estaría mal pues hacer la biopsia, ¿no? Yo creo que a veces en la insuficiencia venosa, que es la mayor entidad patológica, a veces es claro tener el diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que conforme va adquiriendo experiencia el flebólogo en el tratamiento, pues va a ir reconociendo las úlceras, ¿no? Eso también va a contar mucho, ¿no? Va a contar la experiencia del que está realizando, ¿no? Y si obviamente uno tiene duda del diagnóstico, pues contribuye a hacer una biopsia, ¿no? Eso es algo que creo que debe valorar cada uno conforme transcurre el tiempo de su experiencia laboral, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta. Otra pregunta que nos hacen es respecto a la elastocompresión. ¿Alguna recomendación con la elastocompresión? ¿Cuánto de presión se debe usar? Las úlceras, bueno, las úlceras mayormente pues usamos más de 30 milímetros de mercurio de presión, ¿no? Hacemos el uso de vendaje en estos pacientes, ¿no? Pero en el caso de las úlceras arteriales, pues esto no es tan recomendable, ¿no? Eso podríamos agravar el cuadro, ¿no? Entonces yo creo que ahí primero es hacer un estudio Doppler, ¿no? Arterial en estos pacientes antes de realizar la elastocompresión. Gracias, doctor. Igual nosotros más adelante tenemos la clase de elastocompresión y en el segundo módulo vamos a tener la clase que es específicamente de úlcera venosa. Hoy lo que estamos haciendo es el diagnóstico diferencial. Acá, por ser una zona endémica, nos hacen la pregunta acerca de los cultivos y descarte tanto para Leishmania como para TBC, doctor. ¿Qué comentario tiene al respecto? Yo creo que ya dentro de la misma historia clínica en el paciente, dependiendo de la zona que provenga, ¿no? Hay zonas endémicas en el país, pues uno va a poder sospechar de la úlcera por Leishmania, ¿no? Que creo que es un poco más típico, incluso yo creo que es más característico, donde no vamos a observar mayor cambio trófico en la piel, no vamos a ver hiperpigmentación, atrofia blanca, incluso hasta quizás no se va a observar pues la presencia de varices, ¿no? Entonces yo creo que como que se puede deslindar. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen enfermedad venosa, sobre agregar una úlcera por leishmania podría ocurrir, ¿no? Pero generalmente ahí pues es el frotis, ¿no? Que hacemos en este tipo de pacientes, ¿no? El frotis en lámina para el estudio de leishmania. En cuanto a la tuberculosis, pues no es una enfermedad tampoco tan frecuente, por lo menos en piel, ¿no? La tuberculosis cutánea tiene otros sitios de mayor preferencia más que en la pierna, ¿no? Sin embargo, igual, ¿no? Yo creo que la historia clínica nos ayuda a diferenciar, ¿no? Vamos a observar más tejido granulomatoso en este tipo de lesiones, ¿no? No va a ser en bordes hundidos, más va a ser en bordes elevados, quizás, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. ¿Qué comentario tienen al respecto de la terapia compresiva con la bota una? La bota de una es una técnica que se utiliza para el tratamiento de las úlceras, ¿no? El óxido de zinc es un
medicamento, estas gasas van embebidas del óxido de zinc que contribuyen pues al tratamiento, ¿no? Es una forma también de limpiar, de conservar la herida limpia y contribuye a la regeneración de los tejidos de las úlceras. Yo creo que la elastocompresión añadido a la bota de una, pues como que se potencia y permite pues un mejor tratamiento, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguno de los panelistas tiene algún comentario al respecto? Doctor Cataño, doctor Barriga, doctor Yanesini. Sí, doctor. Active su audio, por favor, doctor Sergio. Ok, excellent commentaries. Cosa pensi dell'adjustable compression reps, particolarmente in questo momento in cui è difficile per il paziente andare all'ospedale per il contenimento Covid? Qual è il tuo pensiero sull'adjustable compression rep nel paziente ulceroso? ¿Entiende la pregunta? En el paciente ulceroso con COVID, ¿se refiere? In questo periodo Covid, di lockdown, di contenimento, cosa pensi dell'adjustable compression rep, del Circade, rispetto al vendaje? ¿O lo puede decir en inglés, doctor? Yes, considering this time of COVID, in which the patients cannot go to the hospital because they are contained at home, what do you think of adjustable compression reps as an alternative? Anita, ¿te ayudo? Por favor. A ver, doctor León, la pregunta es, en estos tiempos de COVID, que el paciente está en casa, que no puede salir, ¿qué opinas sobre el uso de los elementos de compresión ajustables? Los compression wraps, esos que se pegan y se jalan con pega-pega en las piernas. Esa es la pregunta. Claro, el tratamiento actualmente de las úlceras o insuficiencia venosa, pues no va a cambiar respecto al COVID, me parece, ¿no? El paciente sigue en casa, pero si sigue las medidas de elastocompresión, pues contribuye a su mejoría. No entendería la... Because the point is that, for example, in our university hospital, we reduce the number of accesses to the hospital to reduce the risk of COVID exposition. And if they are doing the bandaging, they have to come to the hospital. They cannot do the bandaging by themselves, but they can put the adjustable compression reps by themselves. You understand, Juan, what I mean? Lo que dice es que ya en la realidad de ellos, en sus hospitales, como el paciente no se puede hacer el vendaje él solo en casa, tienen que ir al hospital, y como ahorita no pueden ir, el problema es que por eso lo solucionan usando estos vendajes ajustables. In one month, the patient is coming just twice with adjustable compression reps. If they have to do the bandages, they have to come at least 4 times in the hospital. Si el paciente tuviera que hacerse el vendaje él mismo, tuviera que ir, el vendaje de siempre, tuviera que ir 4 veces al hospital en estos tiempos y es difícil. En cambio, con el ajustable, va 2 veces al mes y por eso le es más sencillo usar. They can change the dressing, they can clean their legs at home, and then... Claro, hacen todo el tratamiento en casa, el cambio del velcro, la limpieza de la pierna, todo eso. Claro, bueno, en estos tiempos de COVID, pues el acceso a los servicios de salud es limitado, ¿no? Entonces yo creo que hacer la enseñanza virtual podría ayudar al manejo de estos pacientes, ¿no? Salvo excepcionalmente pues pacientes que no tengan familiar o algo que apoye, pues sí va a ser un problema, ¿no? Pero mayormente yo creo que la mayor parte de pacientes que por lo menos veo yo, siempre por lo menos insisto que haya un familiar que pueda acompañarlo para enseñarle la técnica de vendaje, ¿no? Hacerle la elastocompresión y hacerlo eso en casa, ¿no? Y también creo que se puede hacer la misma curación, ¿no? de la herida, ¿no? En casa también a través del familiar, ¿no? Tenemos una pregunta para los panelistas. No sé si tienen algún comentario respecto de este tipo de vendajes, doctor Cataño o doctor Barriga, para pasar a la siguiente pregunta. No, bueno, parece que... ¿Me están escuchando?
Sí, Parece que ya en Italia, en Europa en general, ellos tienen mucho, creo que la tendencia a controlar al paciente en el hospital. Me imagino también que se está refiriendo, repite, a los adultos mucho mayores, ¿no? Porque nosotros acá, nuestros pacientes, hacemos que ellos se curen en su casa. Hacemos las curaciones simples con lavarse con agua y antén. Ya sabemos que eso es un complemento, ¿no? Indicarle alguna crema y su vendaje que se le enseña al paciente y él mismo se realiza diariamente y solamente viene a las sesiones de escleroterapia, en caso de que hacemos escleroterapia, ¿no? Y entonces no es necesario que el paciente esté viniendo, pues seguramente, como recalco, de repente allá en Italia sí tienen esa manera de manejar al paciente. Nosotros en este caso no tendríamos problema en nuestro país, ¿no? gracias, doctor Cataño. Doctor Barriga, por favor, active su audio. Sí, doctor Giannesini. My comment is because there was a study, one, if you can translate for me, please. There was a study by Protz showing that if you ask to a health professional to put a bandage at 40 millimeter mercury, for example, just 10% of the health professionals will be able to put exactly that pressure. So it's really difficult to imagine that we are delivering the right amount of compression at home. And for this reason, and also for the cost effectiveness demonstration that has been published recently on Phlebology of the adjustable compression wrap, it costs less to put an adjustable compression wrap rather than having multiple bandages. So, Joan, so it's not just our personal experience, but it was because of the literature that I was mentioning this. Claro, el doctor Giannesini mencionó esta pregunta porque estaba el caso de que salió un estudio hace unos años sobre cuando le pedían a médicos que hagan el vendaje con un cierto grado de compresión, 40 milímetros de mercurio, solo un 10% de ellos lo lograban, el resto no. Entonces, basándonos en ese estudio y en su experiencia, la idea es de que si el médico en sí no puede hacer esta compresión, lograr la compresión adecuada, menos lo va a lograr el paciente. Y es por eso que en este caso, que el paciente no puede ir al hospital, con los velcro saltan este impasse, ¿no? Pero creo que la respuesta la debe bien el doctor Cataño, por ahí como que estamos un poquito más entrenados acá nosotros, me parece. Sure. Y nos No. aseguramos del tratamiento para que el paciente también lo haga. Doctor Barriga, ¿su comentario? Bueno, primeramente quería decir de que la bota de una es una forma de venta inelástica. Y otro comentario es que toda compresión tiene que acompañarse de la deambulación, de la marcha. Un vendaje no funciona si el paciente no camina. Entonces es muy importante que cuando uno le colocan compresión, que el paciente también deambule, camine. Bueno, eso es lo que quería expresar. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Ahora tengo una pregunta del doctor Chinchón respecto a la presencia de telangiectasias y varices reticulares o venas reticulares en un paciente con síntomas. ¿Ya nos daría el diagnóstico de insuficiencia venosa? ¿Se debe pedir otro examen o algún examen para el diagnóstico antes de realizar el tratamiento? Bueno, había mencionado en la parte inicial la diferenciación entre la enfermedad venosa crónica y la insuficiencia, ¿no? La insuficiencia pues, es un estadio avanzado, ¿no? Es un estadio mayormente donde hay alteración cutánea, ya sea de lipodermatosclerosis, atrofia, ¿no? Y la presencia de telangiectasias, venas reticulares, pues es hablar de enfermedad venosa, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre va a ir enfocado en base a la clínica del paciente, ¿no? A la necesidad clínica del paciente, ¿no? Entonces, de no requerirlo, pues el paciente podría no requerirse algún estudio mayor, ¿no? Sin embargo, ¿no? Siendo sintomático, porque acá en la pregunta pone sintomáticos, sí, pues podríamos pedir una ecografía Doppler, ¿no? Para poder valorar el diagnóstico de este paciente, ¿no? Gracias, doctor León. Doctor Cataño, doctor Barriga. Bueno, si el paciente tiene telangiectasias o venas reticulares, con telangiectasias generalmente el paciente no va a tener síntomas, ¿no? Puede tener ardor, lo que he visto más se quejan de ardor o escozor. Sabemos que más de mujeres, ¿no? Otras molestias no hay. Cuando tienen reticulares y ya pueden tener varicosidades, ahí sí ya viene pesadez, cansancio, ardor en la planta de los pies.
Pedir un ecodoppler en ese estadio no tiene sentido, porque va a salirle normal. El ecodoppler va a salir normal. El ecodoppler va a captar pues, de 5 milímetros para arriba, entonces no va a encontrar nada, ¿no? En los pacientes ahí no pedimos. Yo en lo personal pido el ecodoppler cuando veo pues, un paciente que viene con una pierna hinchada, con cambios crónicos, a descartar incluso pues, una probable trombosis venosa profunda, ¿no? Si no, no solicitamos, ¿no? Entonces, no pedir ecodoppler, ¿no? Los que les gusta pedir, no pedir ecodoppler pues a un paciente que viene con telangiectasias o venas reticulares, ¿no? Porque no va a salir nada, ¿no? Normalmente no va a encontrar nada. Y va a venir, dice, doctor, pero ¿cómo usted dice que tengo varios y mi ecodoppler dice que no tengo nada? No tengo reflujo, no tengo nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos casos, ¿no? Doctor Barriga. Bueno, yo pienso que uno de los, digamos, los signos iniciales de hipertensión venosa es las varices que se presentan debajo del tobillo o a nivel de la región poplitea. Entonces, eso puede también ya indicarnos que el paciente tiene un cierto grado de hipertensión venosa. Que puede ser necesario un estudio complementario con el ecodoppler. Gracias, doctor Barriga, doctor Cataño. No tenemos más preguntas. No sé si hay algún... sí, del doctor Isla, tenemos la última pregunta. En el caso de la úlcera de Marjolín, que el doctor León comentó en su ponencia, ¿cuál sería el manejo, el tratamiento? El tratamiento de esta neoplásica es a través de la decisión amplia, ¿no? Una decisión que debe ser por lo menos más de 2 centímetros de margen, es un margen de seguridad. Y debe ir acompañado pues de la presencia de colgajos o presencia de injerto, ¿no? Entonces básicamente la solución es quirúrgica en estos pacientes, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, ahora, por favor, para sus comentarios finales, doctor Yanesini, ¿todavía está por ahí? ¿Le activo su audio? Ah, ya está. So I will repeat what I said at the beginning, if Joan can translate for me. I think this webinar should be translated in English and delivered all around the world because the quality has been truly outstanding, and I really like to congratulate Miguel. El doctor nos dice, en primer lugar, repetir lo que dijo al inicio, que el nivel del webinar es muy alto, y felicita al doctor Miguel León por esto, y que deberíamos hacerlo con traducción simultánea al inglés, en realidad, para mostrar nuestro trabajo, en realidad. And that we understand that C6 is just the tip of the iceberg, and we have to start from C1 to spread knowledge on the disease, because in reality, even when we are having C1 patients, 26% of them, according to the literature, are actually having a reflux that is worthy of treatment. So the last comentario is actually challenging, because in reality, even if you have just spider veins, you have 26% of these patients who are actually having a reflux behind that. Ok. Entonces, si bien entendemos que C6, la úlcera varicosa, es la punta del iceberg, debemos empezar a informar a nuestros pacientes, enseñarles cómo es la enfermedad desde el nivel C1, ya que muchos pacientes que solo aparecen con telangiectasias, nivel C1, según la clasificación SEAP, un 26% se ha visto que ya tienen un reflujo, que es significativo y que muchas veces infradiagnosticado, infratratado, justamente porque piensan que es solo telangiectasia nada más. Entonces, si bien la úlcera varicosa nos llama la atención y es de lo que más se habla, debemos también enfocarnos en los pacientes desde C1 en adelante. So I congratulate once again all the group for the wonderful job, and be sure that I will make aware colleagues at the international levels that we should reproduce a Peruvian session in one of the next international meetings, because it was really top quality. Muchas gracias. Sunday, Traduce. and this Sunday also, the session is going to be amazing. Oh yeah, we will have also Saturday. Saturday we will have Road to Dubai, and Sunday we will have Food for Veins. Yes, bueno, there will be simultaneous translation in Spanish on Saturday. Lo que mencionaba el doctor Yanesini es que, bueno, felicito una vez más a todo el equipo
organizador de lo que es muy bueno, y que espera la invitación abierta porque va a haber una sesión en conjunto este sábado, las sesiones que está realizando el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática junto con la Win Foundation, va a haber traducción simultánea inglés-español, y el domingo en la sesión de la Win también se van a ver temas muy interesantes este fin de semana, así que la invitación para todos ustedes. Gracias. Doctor Gracias. Barriga. Doctor, ¿está activo? ¿Aló? Sí, se le ¿Aló? Adelante. Bueno, quería comentar de que pienso que en la patología venosa hay que ir más allá de lo evidente, como lo decía hace un ratito, de que es necesario que el paciente que a veces tiene varices no sacarle todas las varices, porque el paciente puede tener otra enfermedad, puede tener un problema, como le digo, de columna, que es algo muy frecuente. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. También es bueno recordar que la compresión no solamente son vendas, también es medias elásticas. Entonces el paciente puede utilizar sus vendas, sobre todo cuando tiene úlcera, y después de que pase la úlcera puede utilizar las medias elásticas de por vida. En cuanto al tratamiento de la úlcera Martorelli, yo he tenido varios casos de úlcera Martorelli, y el manejo generalmente es fundamental bajar la presión arterial, que es la causa de la úlcera, y también un tratamiento médico con parches, vasodilatadores, para el manejo de la úlcera, ¿no? Me parece que no es necesario hacer ningún tratamiento quirúrgico debridante. Eso sería todo. Gracias, doctor Barriga. Doctor Cataño. Sí, bueno, felicitar al expositor y bueno, a los organizadores de este curso que muy bien está siendo llevado. Y bueno, insistir también, ¿no? En siempre no olvidarse en la historia clínica, en la anamnesis, en el examen clínico, ¿no? Por ejemplo, no va a haber una úlcera varicosa sobre una piel sana. No puede haber. Siempre va a haber cambios crónicos y sobre eso se va a sentar una úlcera varicosa, ¿no? Ahí ya estar pensando, viene un paciente con una pierna limpia, un paciente mayor y hipertenso, pensar en úlcera Martorelli, ¿no? Entonces, siempre, ojo, no olvidarse de la historia clínica, el examen clínico, los pulsos, ¿no? Con palpar pulso es muy, muy importante, ¿no? He visto que no hacen muy frecuentes los colegas. Y bueno, reiterar el agradecimiento también por la invitación a participar en este curso que muy bien está siendo llevado. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Cataño. Muchas gracias a todos los panelistas, doctor Gianesini, doctor Barriga, doctor León, por su ponencia. Gracias al traductor de hoy, doctor Fanchunga. Ya nos estamos encontrando la próxima semana. La clase va a ser día lunes 27 a las 8 de la noche. Lunes, por favor, para que todos lo agenden. Y igual les vamos a pasar el link el mismo día o un día antes de la sesión. Gracias a todos por su participación. Buenas tardes. Buenas noches, doctor Gianesini.